En un reino antiguo y próspero, un rey sabio fue capturado por una tribu desconocida y casi ofrecido en sacrificio. Pero lo más impactante no fue su escape, sino lo que descubrió en su caída. Muchos creen que el poder se mantiene con control, fuerza y decisiones rápidas, que mostrar debilidad es perder autoridad. Pero esta historia demuestra lo contrario. A veces, una herida es la única puerta a la verdadera sabiduría. Este relato ha transformado la forma en que miles entienden el fracaso, el dolor y la fe. Hoy te contaré cómo una cicatriz salvó un reino y encendió la esperanza en generaciones enteras. Suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde nos acompañas. El sonido del río acaricia las piedras junto al castillo, mientras el sol de la tarde pinta los campos de trigo con un dorado apacible. La gente trabaja, ríe, canta. Desde la torre más alta, el rey Hadar observa en silencio. No sonríe. El paisaje es perfecto, pero dentro de él no hay calma. Cada decisión pesa. Cada amanecer es una promesa que teme no poder cumplir. El reino prospera, sí, pero esa abundancia es frágil. Lo sabe. Lo siente como un hilo tenso sobre su nuca. Basta un error, un solo juicio errado, para que la armonía se fracture. A veces sueña con eso. Incendios que brotan de los establos, espadas que se levantan contra él. El rostro de un niño con hambre. Se despierta empapado en sudor, con la respiración cortada, mientras su esposa duerme sin notar su angustia. El consejo de sabios, hombres de estrategia y cálculo, lo rodea cada mañana en el salón de decisiones. Saben administrar, negociar, manipular si es necesario, pero en sus ojos no hay compasión. Discuten cifras, alianzas, tratados. Nadie habla de los mendigos en las esquinas del mercado, ni de las madres que lloran por hijos enfermos. Hadar escucha, asiente y a veces, cuando todos se retiran, se queda solo con sus pensamientos, preguntándose si liderar es lo mismo que gobernar. No lo tiene claro. Una tarde, el herrero mayor del reino, un hombre que habla poco pero que a veces canta salmos mientras trabaja, menciona sin querer que ha visto a un forastero cerca del bosque. Dice que no es un mendigo ni un ermitaño, sino algo distinto. Un hombre que habla con suavidad, que responde con frases que golpean el corazón como verdades olvidadas. Dicen que una mujer estéril lo escuchó una noche y desde entonces camina por los campos como si esperara vida nueva. Hadar no muestra interés en ese momento, pero algo se queda rondando en su pecho. Esa noche, mientras cena solo, mira la copa de vino frente a él y piensa en las cosas que no puede resolver con ejércitos ni con leyes. Lo que duele por dentro, lo que ni el poder puede calmar. Al día siguiente manda a sus guardias a buscar al forastero. No da explicaciones, solo da la orden. Los soldados parten al amanecer, cruzando los campos húmedos. Hadar vuelve a su torre, al mismo balcón donde cada tarde se enfrenta al silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no mira el horizonte, mira el suelo. Se pregunta qué clase de respuesta puede ofrecer un hombre que no lleva corona, ni espada, ni trono. Esa noche, cuando se retira a sus aposentos, un viento inusual golpea la ventana. El cielo está despejado, pero las antorchas parpadean como si temblaran. Y en un rincón del reino, invisible a sus ojos, el forastero abre los ojos por primera vez en días, como si supiera que alguien lo está buscando. Las puertas del salón real se abren con solemnidad. 2 soldados acompañan al recién llegado. Aram entra sin prisa, sin mostrar reverencia excesiva ni arrogancia. Su andar es sereno, su mirada limpia, aunque cansada como la de alguien que ha visto demasiado. No lleva túnicas bordadas ni joyas. Su túnica es sencilla, de lino grisáceo, y en sus manos no hay más que un bastón tallado con símbolos extraños, quizás antiguos, quizás solo decorativos. El rey Hadar, sentado en su trono de piedra tallada, lo observa con atención. Espera encontrar en él algo evidente, sabiduría, santidad o poder. Pero no ve nada que se imponga. Aram se detiene a unos pasos del estrado y hace una leve inclinación, apenas la justa para reconocer su presencia. Hadar se incorpora, desciende del trono y lo mira a los ojos. ¿Eres tú el hombre que habla y hace llorar a los escépticos? Aram lo observa sin temor. Eso dicen los que escuchan, responde con voz clara, sin adornos. Los nobles susurran entre sí, ocultando sonrisas. Uno de ellos lanza un comentario sarcástico sobre la modestia de los mendigos. Hadar lo silencia con un gesto. Le interesa más el silencio de Aram que las palabras de su corte. Durante los días siguientes, Aram es invitado a las reuniones del consejo, no como un sabio más, sino como un testigo.
Hadar quiere probarlo, medirlo. Lo observa mientras otros discuten sobre impuestos, fronteras, rutas comerciales, amenazas externas. Espera que Aram intervenga, que proponga estrategias, que sorprenda, pero el hombre calla la mayoría del tiempo. Escucha, a veces cierra los ojos, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. Un día Hadar se impacienta. Dime, Aram, ¿qué harías tú ante la amenaza del norte? ¿Cómo protegerías a este reino? Aram sonríe apenas y responde: todo lo que ocurre, ocurre para bien. Hadar se queda en silencio, esperando algo más, pero Aram no agrega una sola palabra. ¿Eso es todo? Eso es todo. Durante la semana, el patrón se repite. El rey le consulta sobre decisiones importantes: justicia, castigos, construcción de canales, comercio con reinos lejanos. La respuesta de Aram es siempre la misma: todo lo que ocurre, ocurre para bien. No importa la pregunta, no importa la gravedad de la situación. Su voz nunca cambia, ni su expresión, como si dijera algo obvio. Los nobles comienzan a burlarse en voz baja. Algunos lo llaman el eco de sí mismo. Otros dicen que es una farsa, una broma pesada del destino. Hadar, en cambio, se debate entre la fascinación y la ira, porque algo en esas palabras lo incomoda profundamente. Son tan absolutas, tan imposibles de refutar, que lo obligan a mirar donde no quiere mirar, en sí mismo. Una noche, mientras camina solo por el jardín interior del palacio, Hadar recuerda las palabras de su padre antes de morir. No temas las heridas, hijo. A veces son respuestas disfrazadas. Entonces piensa en Aram, en esa frase repetida como un martillo, y algo en su interior se retuerce. ¿Cómo puede alguien mirar el mundo, con toda su violencia, sus injusticias, sus muertes, y decir que todo ocurre para bien? ¿Cómo puede decirlo sin temblar? ¿O es que no siente nada? El rey decide ponerlo a prueba, pero no con palabras, con hechos. Quiere ver si esa fe que proclama resiste el dolor real, la pérdida, la imperfección. En el patio de armas ordena que preparen la próxima cacería real, una que él mismo encabezará. Y esta vez el sabio no se quedará en el castillo, porque si todo lo que ocurre, ocurre para bien, entonces Aram tendrá que demostrarlo. Y en lo alto de la torre, mientras se apagan las últimas antorchas, alguien, sin saber por qué, siente un estremecimiento leve, como si algo invisible acabara de ponerse en marcha. El amanecer llega teñido de cobre. La niebla se disuelve sobre los campos y el sonido de los cascos rompe el silencio de la llanura. Hadar cabalga al frente de su comitiva. El aire frío le corta el rostro y por primera vez en semanas siente algo parecido a libertad. Detrás de él, una docena de hombres lo sigue, nobles, soldados, sirvientes. Y Aram, el sabio, que avanza con paso sereno, sin caballo, como si el viaje no lo cansara. El rey observa a su alrededor. Las colinas se extienden hasta perderse de vista, cubiertas de pinos y sombras. Es el terreno perfecto para la caza del ciervo. Sus hombres afilan las lanzas, tensan los arcos, dan órdenes. Todo está bajo control. Hadar respira hondo, sintiendo en el pecho el antiguo placer del riesgo. Aquí no hay coronas, ni leyes, ni juicios, solo instinto. Y por un instante se convence de que el peso de la corona no existe. El ciervo aparece, majestuoso, de entre los matorrales. El silencio se hace espeso. Hadar levanta su arco apuntando con precisión. Su corazón late con fuerza, el mismo latido que siente antes de una batalla. La flecha vuela, pero algo falla. El caballo se inquieta, tropieza en una raíz y la cuerda del arco se suelta de forma brusca. El disparo rebota contra una piedra y en un destello de hierro y dolor, la punta le atraviesa el pie. El grito se mezcla con el relincho del animal. El rey cae al suelo. La sangre empapa la hierba. El dolor lo sacude como un látigo. Los hombres corren hacia él. Uno intenta detener la hemorragia, otro ofrece vino. Pero Hadar solo busca una mirada. La de Aram. El sabio llega al lugar con pasos tranquilos. Se arrodilla cerca. Observa la herida con ojos compasivos pero sin urgencia. El rey, jadeando, le exige una respuesta. ¿Qué dices ahora, sabio? Escupe entre dientes. ¿Dirás también que esto ocurre para bien? Aram lo mira y con voz suave, casi como si rezara, responde. Todo lo que ocurre, ocurre para bien. El silencio cae sobre todos. El eco de esas palabras parece ofender incluso al viento. Hadar se incorpora como puede, con el rostro pálido de furia. ¿Te burlas de mí? Grita, y el temblor de su voz no proviene solo del dolor físico. ¿Dónde está el bien en esto? ¿En mi sangre? ¿En mi vergüenza? Habla. Aram no contesta.
Solo inclina la cabeza. No hay ironía en su gesto, pero eso lo enfurece aún más. Hadar siente la humillación arder en sus entrañas. El rey que debía inspirar respeto ahora yace herido por su propia mano ante la mirada de todos. Y ese hombre, ese consejero que supuestamente porta la sabiduría divina, se atreve a decirle que todo está bien, que el dolor tiene sentido. La rabia supera al juicio. Entre gritos ordena que lo lleven de vuelta al castillo y, sin permitir réplica, dicta sentencia. Encerradlo. Si su fe es tan grande que la pruebe entre las sombras. Esa misma noche, la prisión se convierte en el nuevo hogar de Aram. Las antorchas iluminan los muros húmedos mientras los guardias cierran los cerrojos. El sabio no protesta. Solo se sienta sobre la piedra fría y mira hacia una rendija por donde entra la luna. Casi parece orar. Arriba, en sus aposentos, Hadar no logra dormir. La venda en su pie late con cada movimiento, recordándole su torpeza. Pero lo que no puede apartar de su mente no es el dolor de la herida, sino aquella mirada serena. Esa calma imposible frente al sufrimiento. Golpea la mesa con el puño, maldice, pero al cerrar los ojos, vuelve a escuchar la voz de Aram resonando como un eco que se niega a morir. Todo lo que ocurre, ocurre para bien. Y por primera vez, el rey siente que no teme solo a su dolor, sino a lo que esas palabras podrían significar si fueran verdad. La lluvia cae débilmente sobre el tejado del castillo, como si el cielo respirara despacio. El pasillo de piedra que conduce a las mazmorras huele a humedad antigua, a tiempo estancado. Hadar desciende con una capa sobre los hombros y una muleta improvisada. No lleva corona, no hay guardias ni consejeros con él. Avanza solo, cojeando con dignidad herida, pero decidido. Cada paso le arranca un gesto de dolor, pero no lo detiene. En su interior hay una tormenta distinta a la del cielo. Una inquietud nueva, casi infantil. ¿Qué ve ese hombre que él no puede ver? ¿Por qué no se defiende, no explica, no suplica? La celda está al final del corredor. Una antorcha tiembla en la pared, lanzando sombras que se mueven como presencias. Aram está sentado sobre la piedra, la espalda recta, los ojos cerrados. Podría estar dormido, pero su respiración es demasiado consciente, demasiado presente. Hadar se detiene frente a los barrotes. No habla al principio, solo lo observa. El sabio abre los ojos con lentitud. No parece sorprendido. Su expresión es la misma, ni alegre ni triste. Serena. ¿Sabes quién soy?, pregunta el rey con voz baja. Sí, responde Aram sin titubeo. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí. Silencio. Un trueno suena a lo lejos, pero en el interior de la celda solo se escucha el eco del agua que gotea desde el techo. Hadar se apoya en la reja. Su pie duele, pero es un dolor viejo ahora, como si algo más importante reclamara su atención. Dime, Aram, ¿qué se siente estar aquí? ¿En la oscuridad? ¿Encerrado por alguien a quien intentabas ayudar? El sabio levanta los ojos hacia él. No hay reproche en su mirada, tampoco sumisión. Se siente como parte del camino. ¿Parte del camino? Todo lo que ocurre, ocurre para bien. Repite sin variar el tono, como si esas palabras no fueran una frase, sino una puerta. Esta vez, Hadar no estalla, solo baja la mirada, siente algo que no sabe nombrar. No es rabia, tampoco resignación, tal vez sea curiosidad, una grieta. ¿Y si no lo fuera? Susurra. ¿Y si fuera solo castigo? ¿O crueldad disfrazada? Entonces aún no hemos llegado al final, responde Aram. El rey se deja caer sobre el banco de piedra frente a la celda. El golpe seco resuena en la piedra como una confesión. Apoya los codos en las rodillas, mira el suelo. Nadie lo ha visto así jamás. Sin escudo, sin corona, sin certezas. Tú no entiendes. Yo llevo este reino sobre mis hombros. Si fallo, todos pagan. No puedo darme el lujo de creer en lo invisible. Necesito hechos, control. ¿De qué sirve una fe que no impide las heridas? No toda fe impide el dolor, responde Aram con ternura inesperada. A veces, solo lo ilumina. Las palabras caen en el pecho de Hadar como una brasa. No calientan de inmediato, solo arden en silencio. Permanecen allí, sin hablar, durante un largo rato. Dos hombres separados por una reja, pero más cerca que nunca de algo que no logran comprender del todo. El rey se pone de pie con esfuerzo, no dice adiós, no agradece, solo se va. En el pasillo las antorchas parecen más tenues. El eco de sus pasos se mezcla con el eco de aquella frase que ya no puede olvidar.
Antes de girar en la última esquina, Hadar se detiene un segundo. No sabe por qué, pero siente que debe volver pronto. No como rey, no como juez, sino como alguien que ha comenzado, sin quererlo, a escuchar. Y bajo tierra, en la celda, Aram sonríe por primera vez. Apenas un gesto, como quien escucha una semilla romper la tierra desde adentro. El cielo está despejado cuando Hadar parte al amanecer. El campo amanece envuelto en bruma, y el olor a hierba húmeda le recuerda a su infancia, cuando cabalgaba con su padre y todo parecía más simple. Ya no cojea, la herida ha cerrado, aunque aún molesta en días de lluvia. Hoy no siente dolor. Hoy busca distracción. Los días han sido densos en el palacio. El consejo lo presiona para declarar la guerra a un reino fronterizo. Los mensajes de los comerciantes traen noticias de plagas en el este. Y aunque su herida ha sanado por fuera, Hadar aún lleva dentro la inquietud que sembró Aram con su silencio. No lo ha visitado desde aquella noche. No porque lo haya olvidado, sino porque no sabe qué hacer con esa grieta que se abrió dentro de él, la grieta que ya no puede cerrar. Esta vez caza solo, no por necesidad, sino por deseo. Algunos soldados lo acompañan, pero mantienen distancia. Hadar quiere escuchar el bosque sin interrupciones y por un tiempo lo logra. Los árboles susurran, los pájaros cruzan como flechas sobre su cabeza, y el aire limpio le vacía los pensamientos. Se adentra más de lo previsto. La espesura se vuelve espesa como un secreto. El musgo cubre las piedras. El silencio es distinto aquí, como si el bosque esperara algo. Los rayos de sol apenas tocan el suelo. De pronto, el caballo se detiene. Sus orejas giran nerviosas. Hadar baja la mirada. Hay huellas. No de animales. Son humanas. Muchas. Recientes. Antes de dar la orden de retirada, todo sucede de golpe. Desde las sombras, figuras encapuchadas emergen como parte del bosque. Rápidos. Silenciosos. Arcos tensados. Lanzas que apuntan al corazón. Hadar intenta alcanzar su espada, pero no tiene oportunidad. Un golpe seco lo derriba. Al despertar, está atado, sobre una plataforma de madera que cruje bajo su peso. Las ramas se entrelazan sobre él formando un techo rudimentario. El aire huele a humo, a tierra quemada y resina. Alrededor, rostros pintados lo observan sin hablar. Una tribu, aislada, extraña. Aún viva en rituales antiguos. Lo arrastran hasta una fogata central. En torno al fuego, un círculo de ancianos con tocados de hueso y plumas murmura palabras en una lengua que no entiende. Uno de ellos, alto, cubierto de marcas blancas, lo mira con intensidad y le ofrece agua. Hadar no bebe, solo observa. Finalmente, una figura distinta aparece, más alta, más adornada, el líder. Su rostro está cubierto por una máscara de madera tallada. No habla, pero levanta un bastón hacia el cielo. Los presentes se arrodillan. Solo Hadar permanece de pie, atado y en silencio. El líder se acerca. Con una hoja curva corta una línea en el aire frente al rey. Luego toca su pecho, y el de Hadar. La traducción no es necesaria. Eres elegido. Los tambores suenan. Se repite una palabra entre los murmullos, una y otra vez. Quital, o algo similar. Uno de los cautivos, un mercader de piel oscura, traduce entre dientes, sacrificio, para la luna nueva. Hadar no parpadea, no grita, no ruega, pero algo dentro de él se retuerce. No es miedo a la muerte, es otra cosa, algo más profundo, como si el mundo le dijera que hay un precio por no escuchar. El juicio no requiere palabra. Su linaje, su presencia, su aparente perfección, todo lo vuelve digno. Digno de ser ofrecido, digno de ser entregado. Al caer la noche, lo encierran en una choza circular, vigilada por 2 guardianes con lanzas de obsidiana. El fuego afuera crepita como una cuenta regresiva. Y en medio del silencio espeso, Hadar siente por primera vez que no hay plan, ni mapa, ni rey, que pueda salvarlo, ni siquiera él. La choza donde Hadar permanece cautivo es estrecha, hecha de ramas entrelazadas y barro seco. No hay ventanas, solo una rendija alta por donde se filtra la luz de la luna, y durante el día, la claridad turbia del sol. El aire huele a humo de hierbas quemadas y raíces fermentadas. No le permiten hablar, pero tampoco lo maltratan. Le llevan comida, agua y hasta ungüentos para su antigua herida. Lo cuidan como a un objeto valioso, como a una ofrenda en espera. Los días transcurren en una quietud ritual.
Desde su encierro, Hadar escucha los cantos de la tribu, las danzas al amanecer, los tambores que marcan el paso del tiempo como una respiración sagrada. Todo está estructurado con precisión. Cada gesto, cada palabra, cada silencio parece tener un significado oculto. Hay una armonía inquietante en esa gente que vive lejos del poder, del oro, de la ambición, pero no del misterio. El rey observa, aprende. A través de las rendijas de su prisión, ve a los niños imitar a los mayores con reverencia. Ve a los ancianos enseñar con gestos, no con gritos. Nadie parece temer la muerte, ni siquiera los viejos, porque para ellos morir no es desaparecer, sino cruzar un umbral invisible hacia el ciclo eterno del espíritu. Y entonces, entre sombras y sonidos ajenos, Hadar empieza a recordar. Recuerda las palabras de Aram, su voz suave, su mirada firme, su inquebrantable certeza en que todo lo que ocurre tiene un propósito. En aquel entonces lo tomó como una afrenta. Ahora, desde el borde de lo inevitable, no puede dejar de preguntarse, ¿y si ese hombre tenía razón? ¿Y si este encierro, esta caída, esta tribu, fueran parte de algo más? El día del sacrificio llega con una claridad sobrenatural. El cielo no tiene nubes, pero el aire está cargado como antes de una tormenta. Lo sacan de la choza sin violencia, pero con solemnidad. Lo visten con túnicas blancas, le limpian el rostro con aceites. El tambor no para de latir, como un corazón que anuncia el final. Lo conducen a una gran explanada rodeada de estatuas talladas en piedra volcánica. Cada una representa un dios distinto, uno de lluvia, uno de fuego, otro de los vientos. En el centro, un altar hecho de troncos y cenizas frescas. Lo colocan allí en silencio. Los ancianos se acercan. Uno de ellos lleva una máscara de madera adornada con huesos pequeños. Es quien inspecciona al sacrificado para confirmar su pureza. Toca su rostro, su torso, sus brazos. Hadar no se resiste. Observa el cielo. Piensa que quizás su historia termina aquí, y que tal vez en ese final también hay sentido. Pero entonces la mano del anciano se detiene. Ha llegado al pie derecho. La túnica se levanta un poco. La cicatriz, esa marca ya vieja que casi había olvidado, brilla débilmente bajo el sol. El anciano la observa durante largos segundos. Luego retrocede con un murmullo grave. Otro se acerca, la examina, y niega con la cabeza. Un tercer anciano pronuncia una palabra que se esparce entre los presentes como un fuego lento. Imperfecto. La palabra se repite en bocas distintas, más fuerte, más definitiva. Imperfecto, imperfecto, imperfecto. El líder de la tribu se adelanta. Mira a Hadar a los ojos. Luego alza ambas manos y pronuncia la sentencia. El Dios no acepta lo roto. El juicio es claro. No será sacrificado. No por misericordia, sino por rechazo. Lo sueltan. Le devuelven su espada, su capa, su nombre, pero no como un regalo, como quien devuelve algo que ya no sirve. Mientras camina de vuelta al bosque, sin escoltas ni mapas, Hadar no siente alivio, siente vértigo, como si la salvación no fuera el final de algo, sino el principio. Y en su pie, la vieja cicatriz parece latir, como si supiera algo que él aún no ha entendido del todo. La espesura del bosque lo envuelve como un túnel silencioso. Hadar camina sin prisa, sin mapa, guiado apenas por la memoria y la intuición. Cada hoja cruje bajo sus pies como si fuera parte de un antiguo lenguaje que ahora empieza a comprender. No es el mismo hombre que partió hace semanas. La cicatriz en su pie, la prisión en la aldea, el altar que no lo aceptó. Todo ha dejado una huella que no se ve, pero que le pesa más que el acero de su espada. El aire en el bosque huele a tierra húmeda y raíces profundas. Hay momentos en que se detiene, no por cansancio, sino por asombro. Siente el canto de los pájaros como si nunca los hubiera escuchado. El crujir del viento entre las ramas le parece una oración primitiva. Por primera vez en mucho tiempo, no piensa en tronos, en enemigos ni en gloria, solo en una pregunta que lo persigue como una sombra fiel. ¿Y si Aram tenía razón? No puede dejar de recordar aquella celda, aquella frase repetida como un mantra. Todo lo que ocurre, ocurre para bien. En su momento le pareció una burla, luego un escudo, ahora una llave. ¿Pero una llave hacia qué? ¿A la fe? ¿A la rendición? ¿A una verdad más profunda que el poder? La cicatriz en su pie se inflama ligeramente con el esfuerzo, pero Hadar ya no la maldice. Es un recordatorio, una marca que lo salvó de la muerte, y no por casualidad. Porque si no hubiera fallado en aquella cacería, si no hubiera encerrado al sabio,
Si no hubiera sido herido, habría sido sacrificado sin remedio. La cadena de eventos es demasiado precisa, demasiado íntima para ser solo azar. ¿Y si su dolor no fue un castigo, sino una redención disfrazada? Esa idea lo golpea como una verdad que siempre estuvo frente a él, pero que nunca había querido mirar, el sufrimiento que tanto temía. ¿Era parte del tejido invisible del bien? ¿Y si todo lo que había tratado de controlar, la política, el orden, la guerra, incluso a Dios, era en realidad una lucha contra lo inevitable? Al caer la tarde, encuentra un pequeño arroyo, se arrodilla junto al agua, se lava el rostro, bebe, y por un instante lo olvida todo. Está solo, con el cielo abierto sobre su cabeza, y siente algo que ni siquiera la victoria en batalla le ha dado: humildad. No como humillación, sino como comprensión de su pequeñez en algo mucho más grande. Piensa en Aram. Piensa en su mirada, en su silencio, en esa calma que no era resignación, sino certeza. Y entonces lo comprende. No era que Aram no sintiera el dolor, es que lo aceptaba, lo abrazaba, porque había aprendido a ver más allá de él. Hadar se pone de pie. El sol se esconde tras los árboles y la noche comienza a nacer. El camino de regreso al castillo es largo, pero sus pasos ya no son los del rey que partió buscando control. Son los pasos de alguien que ha cruzado una frontera invisible entre el poder y el alma. A medida que avanza, siente que se acerca no al trono, sino a una caverna más profunda, la de su propia conciencia, y sabe que allí deberá enfrentar no a enemigos con espadas, sino a una pregunta aún más peligrosa. ¿Está dispuesto a vivir bajo una verdad que no puede controlar? Cuando por fin ve las torres del castillo recortadas contra el cielo oscuro, su corazón late distinto. No por miedo ni por orgullo, sino porque sabe que debe bajar otra vez a la prisión. Y esta vez no busca respuestas, busca rendirse a ellas. Las escaleras que conducen a la prisión ya no crujen como antes. O quizá es Hadar quien ya no las escucha con los mismos oídos. El eco de sus pasos no retumba con autoridad, sino con reverencia. El pasadizo está más oscuro de lo que recordaba, pero no en su luz, sino en su alma. Es un umbral, no un sótano, un santuario en piedra y silencio. Sus ropas aún están cubiertas del polvo del bosque. No se ha cambiado ni ha anunciado su regreso. Entró al castillo sin decir palabra, pasando entre criados atónitos, nobles enmudecidos, guardias confundidos que no sabían si escoltarlo o dejarlo pasar. No necesitaba audiencia ni recibimiento. Sabía exactamente a dónde ir. La puerta de la celda está cerrada. Detrás de los barrotes, Aram está de pie. No sorprendido, no abatido, no altivo, solo presente. Sus ojos se encuentran y por un instante no hay rey ni sabio. Solo dos hombres que han recorrido caminos distintos para llegar al mismo punto. Hadar se detiene, lo observa, no habla. Después de unos segundos, se arrodilla. Sus rodillas golpean la piedra con fuerza, pero no emite queja. No hay humillación en su gesto, sino claridad. Como quien ha comprendido al fin cuál era la verdadera cima, y descubre que se encontraba bajo tierra. Aram no dice nada, no se acerca, no se aleja, solo espera. Ahora lo entiendo, dice Hadar al fin, y su voz no tiembla, pero sí respira hondo. Si tú hubieras venido conmigo, tú estarías muerto. Y yo aún seguiría creyendo que todo depende de mi fuerza, de mi control, de mi voluntad. Aram lo escucha como quien ya ha oído esas palabras antes, no de boca del rey, sino de la vida misma. No sonríe aún, solo deja que el silencio se acomode entre ambos. Pensé que eras un necio, continúa Hadar bajando la mirada. Pensé que tus palabras eran una ofensa, una burla, cuando en realidad eran una promesa. Yo no la entendí. Quería un sabio que me dijera cómo vencer, cómo mantener el poder. Pero tú me mostraste cómo soltar. Aram camina hasta los barrotes. Su rostro está iluminado por la luz de una antorcha lejana. Hay ternura en sus ojos, pero también firmeza. Como un maestro que ve por fin a su alumno reconocer su ignorancia. Todo lo que ocurre, ocurre para bien, susurra no como repetición, sino como revelación. Y esta vez Hadar no necesita que se lo expliquen. «Llévame contigo», dice el rey. «Enséñame a ver como tú ves. No quiero solo gobernar el reino, quiero servirlo. Y si el dolor ha sido mi maestro, entonces que me siga enseñando». Aram extiende una mano a través de los barrotes.
no como quien bendice ni como quien libera, solo como quien comparte lo que nunca fue suyo para retener. El rey la toma. El contacto es breve, pero algo invisible ocurre. No hay luces, ni milagros, ni música celestial. Solo un entendimiento silencioso. El tipo de verdad que no se grita ni se escribe en leyes. Una verdad que nace, como la fe, en la oscuridad del alma. Desde algún rincón del castillo, una campana suena anunciando la noche. Pero en las profundidades de la prisión, el tiempo parece suspenderse. La piedra ya no es prisión, es altar, y el silencio que sigue ya no es ausencia de palabra, es oración. El amanecer siguiente llega con una luz distinta, más suave, como si el cielo también hubiese escuchado el silencio de la noche anterior. Hadar sube lentamente desde la prisión, sin prisa, acompañado por Aram. No hay guardias que los escolten, ni trompetas que anuncien su ascenso. Solo sus pasos, sincronizados, recorriendo los pasillos del castillo como si caminaran hacia algo más alto que el trono. Cuando emergen a la luz del patio, algunos sirvientes se detienen al verlos. El sabio, a quien creían condenado, camina junto al rey sin cadenas. Hadar los observa y por primera vez no siente la necesidad de explicar. Solo dice: «Despierten al consejo, reúnan al pueblo en la plaza antes del mediodía». Horas después, los estandartes ondean con el viento, pero esta vez no como símbolo de conquista o poder, sino como anuncio de algo nuevo. El rey sube al estrado central de la plaza, flanqueado por los nobles, el pueblo, soldados y campesinos por igual. Aram está a su lado, en silencio, con la misma túnica sencilla con la que llegó al reino. Hadar los mira, no como un rey hablando a súbditos, sino como un hombre que ha cruzado un desierto interior y regresa con agua. «He regresado», dice. Y no como quien conquista tierras, sino como quien ha sido conquistado por algo más grande que él. La plaza guarda un silencio reverente. El pueblo espera explicación, justificación. Pero el rey ofrece algo más difícil: humildad. Fui herido, me sentí roto, vi la muerte muy cerca y entendí que no todo dolor es castigo, ni toda caída es pérdida. Aprendí que incluso lo que no comprendo puede ser parte de un bien más profundo, y que la fe no siempre explica. A veces solo sostiene. Algunos bajan la cabeza, otros lo observan con lágrimas discretas. Hadar continúa: «Desde hoy, ninguna herida será vista como maldición, ninguna cicatriz como vergüenza. Seremos un pueblo que reconoce el valor de lo invisible, que honra no solo la victoria, sino también el proceso, que agradece no solo lo claro, sino también lo que aún no entiende. Levanta una mano hacia el cielo y proclama: Declaro la creación de una nueva tradición para este reino, la fiesta del bien oculto, una celebración donde daremos gracias incluso por aquello que no comprendemos, por los caminos truncos, por las puertas cerradas, por las lágrimas sin explicación. Porque a veces, en lo que parece pérdida, se esconde la semilla de lo que salva. El murmullo se esparce como brisa entre los presentes. Algunos se abrazan, otros asienten. Un anciano campesino aprieta su bastón con fuerza y susurra. Al fin alguien lo dice. Hadar baja del estrado y se mezcla con la multitud. No hay distancia, no hay trono que lo separe. Camina entre ellos como uno más, y al llegar al templo del centro del pueblo, coloca su corona sobre el altar. El poder no se renuncia, dice mirando a Aram. Se redime. Esa tarde las campanas no suenan por guerra ni por decreto. Suenan por gratitud. En las calles se encienden hogueras. Familias se reúnen a compartir historias que antes callaban por vergüenza. Historias de pérdidas, de fracasos, de noches oscuras. Y por primera vez las cuentan con gratitud. El reino no cambia de nombre ni de leyes, pero algo más profundo se transforma. Su manera de mirar el mundo. Las cicatrices ya no son motivo de vergüenza. Son símbolos, son mapas. Y en el centro de esa transformación, un rey herido camina junto a un sabio libre. Ambos callan. Pero en ese silencio, el reino entero escucha. El castillo ya no es solo un lugar de órdenes y decretos. Ha comenzado a respirar de otro modo, más humano, más abierto. Las puertas que antes eran pesadas y temidas ahora se mantienen entreabiertas durante el día, permitiendo que el murmullo del pueblo llegue hasta los pasillos reales. El consejo del rey, antes exclusivo para nobles y letrados, se convierte en un círculo más amplio, donde no solo se discuten leyes, sino también sueños, dolores y plegarias. Hadar ya no se sienta en su trono como un juez, sino como un testigo. Mira a cada persona que entra a la sala no desde arriba, sino de frente. Escucha a sabios, sí, pero también a pastores, a tejedoras, a ancianos que apenas pueden caminar. Incluso los niños tienen un día de audiencia al mes. Y más de una vez una verdad inesperada ha brotado de sus bocas pequeñas.
desmontando teorías complejas con la simpleza de lo que nace puro. Una mañana llega al consejo una mujer sin nombre, con un vestido remendado y los ojos como espejos. Trae una canasta con pan, no como regalo, sino como símbolo. Adar la escucha. Ella no propone leyes, no denuncia injusticias, solo habla de su padre enfermo y de cómo cada noche ora por un rey que no conozca el orgullo. Adar, en silencio, toma un trozo de pan y lo parte en dos. Lo ofrece a ella y al consejero más antiguo del reino. Nadie dice nada, pero todos entienden. Las decisiones ya no se toman con rapidez, ni por cálculo. Se meditan, se ponen a prueba en la conciencia. Adar ha aprendido a esperar. A veces, pospone un decreto por días solo para sentir si hay paz en su espíritu al firmarlo. En otras ocasiones, se levanta en mitad de la noche para desandar una orden que siente equivocada. Aram no vive en el castillo, pero su presencia permanece. A veces aparece, como el viento, inesperado, para sentarse junto al rey durante el desayuno o caminar con él por los jardines. No da consejos, no exige audiencia, solo comparte el silencio. Adar dice que esas son las reuniones más importantes de su gobierno. El rey también cambia su relación con la fe. Ya no la busca en templos llenos de incienso ni en los labios de sacerdotes que hablan por costumbre. La busca en la mirada de un anciano que sobrevive al invierno, en la sonrisa de un niño que juega entre los escombros de un viejo muro, en las manos callosas de una madre que amasa pan para 5 hijos y aún le ofrece al forastero. Cada luna nueva, Adar camina solo hasta la colina más alta del reino, donde antes cazaba ciervos. Allí se sienta, contempla el horizonte y agradece por todo lo que no entiende. Lo llaman el silencio del rey. Nadie lo acompaña, pero el pueblo sabe cuándo va. Y ese día las plazas se llenan de canciones suaves y comidas compartidas, porque han comprendido que la gratitud no necesita razones claras, solo apertura. El reino se transforma no desde las leyes, sino desde la mirada. Las personas empiezan a ver distinto, a juzgar menos, a preguntar más. Las cicatrices se muestran con orgullo. Las historias de pérdida se cuentan en las plazas, no para llorar, sino para celebrar lo que vino después. Y el rey, ahora más sabio que nunca, ya no busca tener razón. Busca reconocer cuándo la verdad se manifiesta, incluso en la voz quebrada del más humilde. Porque aprendió que Dios no siempre grita desde el cielo, a veces susurra desde el polvo. Han pasado muchos años desde aquel encuentro en la prisión. El cabello de Adar ha perdido su negrura, sus manos tiemblan a veces al firmar documentos, y sus caminatas por los jardines del palacio son más breves, pero su mirada sigue clara. No como antes, cargada de control y estrategia, sino con la luz tranquila de quien ha visto más allá del miedo. El reino ha conocido paz durante una generación. La sabiduría de Adar ha trascendido el trono. No gobierna con puño firme, sino con memoria. Recuerda el dolor y por eso valora la calma. Recuerda la prisión y por eso protege la libertad. Recuerda la cicatriz y por eso honra lo imperfecto. Pero incluso los reinos más justos son puestos a prueba. Una mañana de invierno llegan noticias desde el norte. La fiebre ha comenzado. Al principio es solo un rumor, luego una realidad. En aldeas cercanas, los cuerpos se debilitan de pronto, las voces se apagan y las madres velan a sus hijos sin saber cómo evitar el contagio. Nadie conoce la causa, ni los curanderos ni los sabios encuentran explicación. En poco tiempo, el temor se propaga más rápido que la enfermedad. En los mercados se habla de castigo. En los templos, algunos sacerdotes antiguos vuelven a predicar sobre la ira de los dioses. El recuerdo de antiguas plagas despierta el pánico. Algunos piden cerrar las puertas del reino. Otros exigen sacrificios, ayunos, penitencias. Adar escucha todo y guarda silencio por 3 días. Se encierra en sus aposentos no para esconderse, sino para orar, meditar y recordar. El 4.º día pide que lo lleven a la plaza central. Ya no camina con firmeza, pero su presencia aún impone respeto. Las campanas suenan, el pueblo se reúne, incluso los enfermos son traídos en camillas. No hay decretos ni amenazas. Solo el rey, de pie ante todos, con la misma calma con la que una vez se arrodilló en una prisión subterránea. Levanta una mano y comienza a hablar, sin alzar la voz. Cuando era joven, dice, pensé que las heridas eran debilidad, que había que esconderlas, evitar el dolor, controlar todo. Hace una pausa. Mira los rostros asustados, luego continúa. Pero un día caí, me herí, fui encerrado, fui humillado, y allí, en esa oscuridad, conocí a un hombre que me enseñó algo que no entendía al principio. Me dijo, todo lo que ocurre, ocurre para bien. Un murmullo recorre la multitud. Algunos ya conocen esa historia.
Otros la escuchan por primera vez. Hadar respira hondo. Yo también temí las heridas, hasta que comprendí que eran ventanas, puertas que no habría cruzado si no hubiese sangrado primero. Se gira hacia los más cercanos. Sus ojos brillan. Esta peste que enfrentamos hoy, no sé por qué ha venido, no sé cuánto durará, pero sí sé esto. No es un castigo, es un llamado, un cruce de caminos, una oportunidad de volvernos uno. Silencio, y luego, no resistiremos con miedo, resistiremos con compasión. No sobreviviremos aislados, sino abrazándonos desde donde podamos. Y cuando pase, porque pasará, no recordaremos solo la fiebre, recordaremos que fuimos familia. Esa noche el pueblo no solo vuelve a sus casas, vuelve diferente. Se organizan redes de ayuda. Los jóvenes cuidan a los ancianos, las familias comparten sus reservas, los templos se convierten en centros de atención, las diferencias desaparecen. Pero no devora al reino, porque no encuentra una sociedad rota, sino unida, sino la fe compartida en medio del miedo. La misma fe que un día nació en la celda de un sabio. El lecho donde yace no es una cama dorada, ni está rodeado de ornamentos imperiales. Es una habitación de madera sencilla, construida junto al huerto real. Hadar pidió terminar sus días cerca de la tierra, cerca de las raíces. Le gustaba oler la tierra húmeda al amanecer y escuchar a los niños jugar en los patios. A su alrededor están sus hijos, sus nietos, algunos de los sabios que formó, y ciudadanos que en otro tiempo no habrían pisado palacio. Están allí porque Hadar no construyó muros, sino puentes. Uno de sus nietos, de apenas 10 años, le toma la mano. El rey la aprieta con fuerza suave. Luego mira al anciano Aram, que se mantiene en pie al fondo de la sala, silencioso, como siempre. «Lo que sigue, ¿también es para bien?», susurra Hadar, con una sonrisa leve. Aram se acerca. Sus cabellos son blancos como la ceniza, su espalda encorvada por el peso de los años y las verdades que ha cargado. Se arrodilla junto al lecho del rey, lo mira con ternura profunda y responde: «Todo, incluso esto». Hadar asiente. No necesita más palabras. Cierra los ojos con la calma de quien ha entregado todo y ya no tiene que sostener el mundo sobre sus hombros. Respira una última vez y parte como quien cruza un umbral invisible, sin ruido, sin temor. Días después, el reino entero se detiene. Las campanas no repican por duelo, sino por gratitud. No hay luto sin esperanza. Las calles se llenan de flores, de canciones suaves, de niños que sueltan hojas al viento como símbolo de paso. El cuerpo del rey es enterrado bajo una colina suave, donde el sol cae limpio al atardecer. No se erige una estatua ni se construye un mausoleo. No porque no lo merezca, sino porque su legado vive en otra parte, en la memoria, en las decisiones cotidianas, en los actos invisibles de bondad que se repiten desde su tiempo. Aram, aún con la lentitud de los años, desciende solo al lugar donde reposa Hadar. Lleva consigo una pequeña semilla envuelta en un paño sencillo. Con sus manos temblorosas cava un hueco sobre la tumba del rey y planta allí un árbol joven. No dice oración, no entona cantos, solo presiona la tierra con las palmas abiertas, como quien entrega algo más que raíces. Cuando uno de los niños presentes, curioso, inquieto, le pregunta por qué plantar un árbol en vez de una piedra, Aram lo mira y responde: porque el bien, aunque demore, siempre echa raíz donde hubo fe. Y nadie vuelve a preguntar. Los años pasan, las generaciones se suceden. Aquel árbol, regado por el recuerdo y el agradecimiento, crece más alto que cualquier torre del castillo. Su sombra cubre a quienes buscan consejo, consuelo o simplemente un momento de silencio. Las parejas lo eligen para casarse bajo sus ramas. Los ancianos se sientan a contar historias a los más jóvenes. Y cada vez que alguien pregunta qué representa ese árbol, los más sabios responden: es el árbol que nació del corazón de un rey y del silencio de un sabio. No como un conquistador, sino como el hombre que aprendió a soltar, y que al soltar, enseñó a todos a vivir con fe. El bien oculto echó raíz, y el reino nunca volvió a ser el mismo.